gente, muchas gracias por estar con nosotros. Establecemos contacto con el doctor Omar Durán en este momento para hablar de una situación de los soldados que sufrieron agresión por sus superiores. Un caso que se ha escuchado en la semana pasada para ver cómo marcha la situación y las investigaciones de este caso. Doctor Durán, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Alexandra le saluda. Buenos días, doctor. Alexandra, buen día, ¿cómo está? Estoy a sus órdenes. Doctor, a ver, ¿cómo marcha esta situación? Segundo caso, digámoslo así, de agresión en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual de este caso, doctor? Bueno, Alexandra, lamentablemente, como usted decía, no es la primera vez que sucede en las pequeñas unidades, en los cuarteles donde prestan servicio militar, nuestros muchachos que están en la cuartelaria. Y más allá de cualquier circunstancia, el soldado Zacaca, que estaba prestando su servicio militar en la Fuerza Aérea Boliviana, ha sido agredido por un instructor, un suboficial, el Froilán Choquehuanca, el mismo que habría golpeado a este soldado por sacarse un pedazo más de comida, un poco más de carne, etc. Y creo que estas agresiones, más allá de cualquier circunstancia que afectan a la integridad física de una persona, que a Dios gracias ha intervenido la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos del Ministerio de Defensa a través de la doctora Zambrana, que de alguna manera están convocando a los familiares para ver qué se va a realizar, qué acciones se van a tomar. Si bien ya existe un daño que se ha causado a esta persona, pues no está exento el Ministerio de Defensa de acuerdo a las complicaciones que vaya a tener, porque tiene una complicación muy fuerte en la cabeza, pero a Dios gracias él está recuperándose muy satisfactoriamente. De alguna manera ya no está en el hospital ahora, está en un reposo domiciliario en la casa, claro. Pero el muchacho tiene temor, miedo, volver, pese que le faltaba muy poquito para licenciarse, estamos a unos días de su licenciamiento, y este soldado de alguna manera tiene ya los temores como cualquier ser humano después de haber sido lastimado. Pero más allá de cualquier factor, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su artículo 118, numerado inciso C, convoca que cuando una persona prestando el servicio militar, como este soldado, queda inválido o una incapacidad, pues tendrán que las Fuerzas Armadas realizar el ascenso inmediato al grado de sargento y hacerse cargo durante toda su vida de su tratamiento, aparte de darle un trabajo y un salario hasta que después pase a las FPs y el mismo continúe con el salario de las Fuerzas Armadas a cargo en este caso tendría que ser de la Fuerza Aérea, por el daño que habría sufrido. Y dentro de las Fuerzas Armadas tenemos muchos de estos casos, que hay suboficiales, sargentos hoy en día que están con ese grado de invalidez por algún irresponsable. Lo que hay que hacer es practicar la acción de repetición como manda la Constitución Política de un Estado, porque no una institución se va a hacer cargo de un acto irresponsable, de un acto abusivo de una persona. Los delitos son intuito persona, y más allá de cualquier circunstancia, las instituciones no son las que delinquen, sino las personas. Vale decir, doctor, a ver, este tipo de casos, si bien antes no se los denunciaba, no eran tan conocidos o digámoslo, no se publicaban en ningún medio de comunicación ni en las redes sociales. Ahora, a raíz de estos maltratos, los familiares es importante que tomen en cuenta este tipo de situaciones y conocer un poco más lo que estipula la ley en nuestro país. Este tipo de maltratos, cuando llevan a un nivel ya muy lamentable, como ha sido este hecho de maltrato solamente por querer sacarse un poco más de comida, digámoslo así, la gente, los familiares deben informarse y saber que estos hechos deben denunciarse y que además tienen pues que pedir lo que estipula la ley en nuestro país, doctor. Le digo esto porque hay varios casos que han sido callados, varios casos que no se han denunciado, y ahora la gente puede conocer estos datos, doctor.
Y Alexander, evidentemente, como usted decía, muchas veces las personas terminan negociando el maltrato, el grado de invalidez o el maltrato físico que han sufrido sus hijos con las familias. Terminan negociando con un monto determinado de dinero, y no es de antes solamente, Alexander, sino esto ya sucede hoy mismo. Yo tengo varios casos que conozco. Tengo un caso allá en el Chapal, en el Chipiriri, donde hay un soldado que se ha maltratado, otro en Tarija, y esto ni siquiera sale a los medios de comunicación, como usted decía, porque sencillamente la parte agresora termina negociando con la parte víctima, y como les da un monto de dinero inicial, y la persona agresora no es la institución, justamente ese delito intuito persona que se practica, y termina negociando con $2,000, $3,000, $5,000, y que ese dinero en un momento determinado te puede servir para algo en ese momento, pero a veces el grado de invalidez es tan grande que posteriormente estos muchachos se les ponen las secuelas más adelante, un par de años, y realmente el dinero que les han dado inicialmente pues no alcanza para nada. Lo que ellos dicen, y la ley es sabia, prevé que cualquier persona que está realizando el servicio militar o siendo cadete de alguna institución sufriera algún maltrato y le provocara un grado de invalidez, ellos tendrán que recibir un salario de por vida. Es lo que ha pasado también con los dos cadetes del colegio militar, que se acogen al artículo 118, inclusive ellos aparte, puede ser que uno de ellos está inválido, posiblemente no recupere nunca, pero las Fuerzas Armadas a través del Ejército le van a pagar un sueldo de por vida, y es más, para que de alguna manera un poquito equilibrar con la sociedad, les están dando becas más en la EMI, cosa que ya no dice la ley eso, pero es algo ya inclusive aumentándoles a los beneficios que tienen, pero la ley es clara: cualquier soldado, cualquier alumno, cualquier cadete que haya sido invalidado en actos de servicio recibirá un salario de por vida hasta que le llegue la jubilación y se hagan cargo las CFPs. Así dice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y como usted decía, muchas de las familias que han recibido esta situación de maltrato a sus hijos en un momento determinado la negocian, y ahí termina y nunca se entera ni la sociedad. Y es muy importante que ellos denuncien a Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y se sigan las acciones pertinentes para que ellos se beneficien con este artículo, que es el 118, inciso A, B y C, dependiendo si son cadetes, alumnos o conscriptos. Así es. Terrible la situación, doctor. En este caso corresponde buscar el salario mensual para este soldado agredido. Sí, pero hay que llenar una serie de requisitos, Alexandra. No solamente yo puedo decir corresponde, tiene que buscar una comisión de CONALPEDIS, de Alpedis, para ver el grado de invalidez en el que ha quedado, y lógicamente tiene que superar el 51% de ese grado de invalidez. Si supera el 51%, se cumple con todos los requisitos, entonces tendrá que hacerse cargo, en este caso la Fuerza Aérea, para pagar al soldado. Si no supera ese grado de invalidez de acuerdo al artículo 118, pues lógicamente que no va a llegar a esta situación. Nosotros, más allá de que paguen a este soldado de por vida, estamos viendo la recuperación del mismo, del soldado Zacaca, que de alguna manera él esté bien de salud y pueda automantenerse, pero en su caso, si es que no fuese así y el grado de invalidez fuera superior al 51%, lógicamente vamos a hacer los trámites ante el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Boliviana para que este soldado se beneficie con el artículo 118, inciso C. Entiendo. Doctor, muchas gracias por la explicación. Creo que es importante que la gente se entere de estos temas. A veces, si bien se llega a una negociación, esto no es nada más que fomentar la corrupción dentro de esta situación. Doctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que agregar, tal vez? Sí, Alexandra, decir que
de esas pequeñas unidades de Bolivia, que son más o menos 100 cuarteles que le llama la gente, existen maltratos por parte de oficiales subalternos, generalmente suboficiales, sargentos, tenientes, que son la gente que no entiende que esas épocas ya cambiaron, que ya no se puede tocar al soldado, existen ya los derechos humanos, y creo que es importante a ellos hacerles pasar cursos de recomendación, pese a que existen cursos, pero los hacen los mismos instructores, y muchas veces los mismos oficiales o sargentos no le dan la importancia debida, porque el que te da el curso es un oficial también, ¿no? Claro. Y dice, él alguna vez hizo lo mismo, no pasa nada. Creo que esto tiene que estar a cargo de la Defensoría del Pueblo, de una comisión de defensa, inclusive un grupo de periodistas, un grupo de abogados calificados que les den las sanciones respectivas, porque como usted decía, esto arreglan en el camino, y más allá de cualquier cosa es liberar al culpable, a la persona que delinque de un delito por medio del económico, y esto no lo permite la ley. Ojalá que estas cosas se acaben, especialmente los cursos de especialización para algunos oficiales, para los que estudian para ser alumnos, sargentos del ejército, oficiales, y los soldados que prestan el servicio militar un año, y los premilitares, porque los maltratos están ahí presentes y lo vivimos día a día. Alessandro, yo lo vivo día a día. Muchas veces hay cosas que no salen a los medios de comunicación, como este caso, pero esperemos que ya se acaben los maltratos con los soldados y de alguna manera se reformule algunas conductas y se castigue drásticamente, porque estos son delitos comunes que no pueden ser juzgados en la vía militar, tienen que ser juzgados en la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque simplemente la vida de la persona está en riesgo y tiene que cumplir sentencias constitucionales y disposiciones de derechos humanos de la Corte Interamericana para que sean castigados en la vía ordinaria y no en la vía militar, Alessandro. Perfecto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Omar Durán, en relación, y claro, a cargo también de estos casos de maltrato, de agresión a soldados, cadetes, dentro de estas unidades. Doctor, muchas gracias una vez más. Tenemos más aquí en Primera Impresión. Continuamos contigo, Sandro Velarde.